El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez a vosotros. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conoces a mí, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos tú al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Estaba leyéndote el libro de Juan, capítulo 14. Las benditas cosas y las palabras del Eterno, hablando a cada uno con el propósito de que su voz sea escuchada y oída, puesto atención y obedecida. De estas cosas estamos hablando estos días en cuanto a los ídolos. Removiendo los ídolos del pueblo, ahorita estamos trabajando con el ídolo de la desobediencia. La desobediencia tiene raíces y es causal la rebeldía, la obstinación, el orgullo, la soberbia, la altivez, la pereza. Hay muchas cosas que traen como resultado la obediencia, falta de corazón, en fin. Con todo esto, pueblo, vamos a ir trabajando para remover cada una, para que de esa manera, pues, lo que Dios en sí te ha dado, lo pongas por obra, para que mires. Y te voy a leer en el libro, uno de los asuntos que pasamos mucho aquí por Radio Éxodus, es las consecuencias de la desobediencia en el libro de Deuteronomio. Y estas cosas, en realidad, como te he hablado antes, incluso las he predicado antes, no se toman en cuenta. Es prácticamente un capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde enseña las cosas, las garantías, los resultados de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Con todo eso, el pueblo de ahora, en algún lugar, en alguna razón, se les ocurrió separar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y de una sola palabra de Dios hicieron como dos libros, y eso ha ocasionado que en verdad se estén haciendo las cosas de manera diferente. O sea, no conforme la voluntad del Señor, sino conforme la voluntad de cada uno, como estábamos hablando otro día. Porque, como ya te dije, una de las causas que mucho ha afectado el obedecer es el asunto de que no estamos bajo la ley. Y como ya no se considera nadie bajo la ley, pues entonces ya no se tiene que obedecer. Sí, el no estar bajo la ley significa que se está en Cristo. El estar en Cristo significa que no hay pecados. Si no hay pecados y la obediencia tuya no es por causa de una ley, sino porque a ti te deleita la justicia, la santidad, la verdad, todas esas cosas te deleitan, entonces, y por amor, porque amas al Padre, de esa manera, pues, la delicia es mucho más grande y obedeces sin ley. Vamos a decir como que obedeces la ley sin ley cuando se está en Cristo, porque Cristo es la plenitud de la ley, porque Él en realidad la obedeció toda, y todos los que venimos a Cristo, en Cristo somos obedientes. En Cristo no hay desobedientes, por eso es que la ley luego no aplica, porque la ley está dada para los transgresores, para los matricidas, parricidas, la gente que peca, en otras palabras. Para ellos es la ley. Con todo y eso, hoy en día en el cristianismo, la ley es como no parte, porque ya se creen que están en Cristo, no bajo la ley, pero son puramente palabras. No es en realidad una forma de vida. Son solamente palabras. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estuvieras bajo la gracia de Dios, no pecarías.
Tú no puedes decir que estás en Dios, bajo la gracia de Dios, cuando estás quebrantando los mandamientos de Dios. Ninguna persona pecadora cristiana de cualquier religión que se diga que realmente está bajo la gracia cuando está quebrantando los mandamientos de Dios es mentira. Tú no puedes estar bajo la gracia de Dios y pecando. Bajo la gracia de Dios, ponte a leer la Escritura, y de hecho tenemos una serie de la gracia de Dios que igual te vamos a pasar para que tú la escuches y veas lo que gracia significa. Como te he dicho, gracia no es un tiempo. Gracia es el favor de Dios hacia los hombres por la condición en la que se encuentran. Porque Dios da gracia a los hombres primero y los salva de la maldad. Después los limpia de todo pecado y les da gracia otra vez cuando estos dan obediencia. No obediencia, no gracia. Porque sabemos claramente que el que se constituye enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, si tú en realidad estás siendo amigo del mundo, ¿quién es amigo del mundo? El que hace las prácticas del mundo. Y todavía nos falta ir en esa área cuáles son las prácticas del mundo, porque el cristiano está impregnado con esas cosas. En realidad tengo tantas cosas que decirte que podría pasar predicándote todo el día y no acabaría en muchos días. Porque haz de cuenta que hay demasiada maldad, hay demasiadas cosas que se están haciendo mal. Y tu pueblo, en lugar de concentrarte en realmente empezar a ir cambiando las cosas como te las voy diciendo, en tu forma de vida te pones a contender, te obstinas en tus ideas y tus pensamientos como hemos estado hablando. Y eso en realidad pues ocasiona que estés simplemente caminando en desobediencia en frente del Padre, haciendo solamente tu voluntad. Entonces, te quiero recomendar eso, pueblo, que de corazón realmente busques al Señor y seas obediente. Fíjate en el libro de Deuteronomio, está escrito 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, ¿sí?, para guardar todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjate, pueblo, las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia, porque hoy en día hay muchos desobedientes que están teniendo estas consecuencias y solamente dicen, no, pues del diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Dice, vendrán sobre ti y todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Si tú puedes ver, el hombre tiene la capacidad de cambiar a Dios por sus obras. Maldito serás. Jehová te traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos estarán sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor la lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado de todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu,
Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y tú no serás devuelto, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti a nación que no conoces, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales el Señor te llevará. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Tus hijos e hijas engendradas no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas las maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán a ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Señor contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti a una nación de lejos del extremo de la tierra que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos fortificados, en que en tú confías, y en toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, el recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta tu ley, que están escritas en el libro, temiendo que no
temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traeré sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz del Señor tu Dios. Así como se gozaba el Eterno en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará en veros arruinados y en destruidos, y seréis arrancados de sobre la faz de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocisteis, ni tú, ni tus padres, al leño, a la piedra, ni aun entre las naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como la que depende de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás: quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, por lo que verán tus ojos. El Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás allí. Seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¡Wow! Está largo esto. Ahora, todas esas cosas son por causa de la desobediencia. Los cristianos tienen la tendencia a decir: no, nosotros estamos en Cristo, esas cosas, esas maldiciones ya no nos llegan. Esas maldiciones vienen por causa de desobediencia. No importa tu religión, tú dices: no, yo estoy en Cristo. Si estás en Cristo, eres desobediente, el peso de la ley te cae encima. Ahora fíjense, hablando abiertamente en lo que ustedes conocen del cristianismo, ¿cuántas cosas de estas hay en la vida del cristiano en estos días? Enfermedades, hay enfermedades, montones. ¿Por qué si Jesús en la llaga nos sanó a todos? Las consecuencias de la desobediencia. El cristiano anda con una mano adelante y otra atrás, en otras palabras, muy necesitados. ¿Por qué? No prosperan en las cosas que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué las personas todavía, las que no siguen a Dios, son más bendecidas que el mismo pueblo que se dice de Dios? Lo único que los cristianos tienen de bendecidos son las palabras que siempre están recitando, porque en realidad no disfrutan de la verdadera plenitud de Cristo. Esclavos del pecado. Y luego dicen que no son esclavos. Aquí habla de naciones y eso, pero por ejemplo, nosotros sabemos específicamente cómo es que hoy en día los hombres son esclavos. No te va a venir a gobernar una nación, pero sí esclavos de la mentira, de la codicia, de la envidia, de los pleitos, de la fornicación. Ahora, esclavos por voluntad propia, porque Cristo pagó el precio para tu redención. Redención que tú no has querido recibir, porque prefieres más practicar y vivir en la inmundicia antes que recibir la redención del Cristo, el cual entregó su vida para darte libertad de tus pecados. Eliges practicar desobediencia. Practicas desobediencia. Te vienen las consecuencias de la desobediencia y luego dices: el diablo, hermano, el diablo, la prueba, me cae la prueba. Los cristianos se la pasan en la prueba. Les pasa cayendo la prueba. Todo el tiempo le están echando la culpa al diablo. Yo te aconsejo, pueblo, que hagas una cosa. Que en lugar de estar buscando un culpable de las consecuencias que vengan a tu vida, detente y ve y mira tu forma de conducta. ¿Eres obediente en realidad? En lugar de estar siempre pensando que las cosas que te están viniendo es porque el diablo te las trae. No te las está trayendo el diablo, son las consecuencias de tu desobediencia. ¿Sí? Quiero que entiendas bien eso, porque en Cristo, los que somos traídos a Cristo, somos llamados a obedecer y a vivir en perfecta obediencia, no andar más o menos, así como queriendo. De hecho,
ninguno puede hablar de obediencia hasta que su propia obediencia sea perfecta. Entonces, quiero que entiendas bien, pueblo, todas estas cosas que te leí en Deuteronomio 28, desde el versículo 15 en adelante, todas estas cosas en realidad vienen a tu vida y tú las puedes mirar. Sí, si te fijas, por ejemplo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de maldición estamos hablando? Que no prosperas en lo que hagas. Simplemente una cosa trae a otra. Nada más así. Todo lo que haces te va a salir mal. A algunos les afecta una cosa, a otros les afecta otra cosa. Sí, las producciones, por ejemplo, el versículo 18. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños. Si ustedes se acuerdan y han escuchado mucho ahorita en estos últimos días cómo anda el homosexualismo así como con mucho auge y los homosexuales dicen que nacieron así desde chiquitos. Bueno, de acuerdo con la Escritura, cuando un niño nace de una pareja inconversa, de una pareja que no obedece, cuando digo inconversa, converso para mí y para Dios es una persona que obedece su palabra. Inconverso es uno que la quebranta. ¿Sí? Entonces, tanto en el cristianismo, tanto en el mundo, los niños están saliendo contaminados con espíritus con los cuales los padres fueron contaminados. Sí, por eso es que en estos últimos tiempos siempre ha habido homosexuales, pero en estos tiempos se están descarando todavía más y se están agarrando de la excusa de que nacieron así. Y no es que nacieran así, lo que pasa es que nacieron contaminados, no conforme su voluntad, sino por causa de la contaminación de los padres. Y está escrito, lo puedes mirar tú de esa manera, porque está escrito que si uno es santificado y el otro es inmundo, los niños salen santos. Pero si los dos son inmundos, lógico que van a nacer los niños inmundos. ¿Sí? Y ahí es donde viene el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de las vacas. Fíjate, tu desobediencia afecta tu vida, la vida de tus hijos, la vida de todas las cosas que haces. Si tú tienes ganados, afecta a ellos. Si tú tienes negocios, afecta a los negocios. Todo lo que tú tengas es afectado por tu desobediencia. Por eso es importante que todo el que tenga y quiera hacer cosas en frente de Dios o que decida seguir al Señor, tiene que ponerse obediente en todo, porque todo afecta. Por eso es que los hombres hoy en día en sus negocios, en las cosas que emprenden, cuando dicen que siguen a Dios, son tan afectados. No pueden hacer producir los negocios porque utilizan iniquidad dentro de los mismos negocios. Y si tú realmente tienes que empezar a obedecer al Señor para que realmente te bendiga como tú dices que Dios te bendice. Entonces, espero les quede claro ese asunto de los niños. Los niños no nacen en pecado, fueron concebidos en pecado, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, al ser concebidos porque los padres están en pecado, los niños salen contaminados por los espíritus de los padres. El espíritus inmundos que los padres tienen. Si alguno de los padres estaba dado en cierta manera a la inmoralidad sexual o a la sodomía, aunque sea en pensamientos, el niño va a salir contaminado con ese espíritu. El niño en cuanto a pecado es libre. Es la contaminación de los padres el problema. Porque los padres no quieren obedecer. El versículo 20. Jehová enviará contra ti maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto por la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entiende bien, pueblo, que cuando tú practicas obras de maldad, estás dando testimonio. Tú puedes decir, yo te amo, mi Señor. Tú puedes decir, yo te alabo, mi Dios todopoderoso. Pero mientras tú estés haciendo obras de iniquidad, tú dejaste a Dios por esas obras. Así tipo Esaú, cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas, de la misma manera se cambia a Dios en estos días por las obras de inmundicia, porque dentro de Dios no hay obras de inmundicia. Tú tienes que renunciar a Dios para ir y hacer las obras de inmundicia. Y tú dices, no, yo no renuncio a Dios, jamás renunciaría a mi Dios. Si tú no renunciaras a Dios, te digo, por esto digo, los cristianos pura hablada, si tú no renunciaras a Dios de verdad, tú
en realidad nunca harías lo malo. Sabe pues, pueblo, que cada vez que hagas lo malo, aún en las intenciones de tu corazón, aún en los pensamientos más profundos, estás dándole la espalda a tu Dios, estás dejando a Dios por esos pensamientos. ¿Sí? El Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sí, cuando tú te concentras en hacer maldad, el Señor no va a estar buscando las maneras de salvarte, así como de, ¿cómo te lo digo? Como de bendecirte, sino buscando acabarte. Por eso es que tú miras que tanta gente joven muere a tan tempranas edades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy constantes en su maldad. Por ejemplo, el versículo 22. El Señor te herirá con tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad, añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. A ver, vamos a ver qué tipo de enfermedades son esas. Como no soy doctor, vamos a ver qué son. A ver, la tisis. Tisis es tuberculosis que afecta los pulmones. Eso es tisis. ¿Por qué viene la tisis? La tisis viene por desobediencia a la palabra. Aquí está bien claro. Pero así no es que el Señor Jesús me libró. Es que, pueblo, tienes que entender que Jesús es la palabra. Y cuando tú quebrantas su palabra, ¿contra quién estás pecando? Sí, contra Jesús, el que tú dices que te salvó, el que tú dices que te sanó, tu Redentor, al que tú le llamas Señor. Este Jesús, contra Él te estás rebelando porque Él es la palabra. Y si Él dijo que si tú desobedeces te vienen estas cosas, por un lado tú dices que lo amas, por otro lado te está viniendo las calamidades. Así que la enfermedad, yo muchas veces te he dicho que las enfermedades son causa de desobediencia, y agarrándome de este capítulo. Y es importante que todo mundo obedezca. Bueno, si el Señor Jesús te salva y te sana de todas tus enfermedades y habitas en Él, ¿qué le dijo a aquel hombre que levantó es paralítico? Ahora vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué significa entonces? Que si ese paralítico no escucha la voz del Señor y va y peca, ¿qué crees que le iba a venir? Algo peor. Pero Jesús lo sanó. Es que no importa, si Jesús te sanó y tú te regresas al lodo, vas a comer las consecuencias de tu desobediencia. A mí yo entiendo que tus predicadores te hayan ocultado todas estas cosas y le echen la culpa al diablo de todas tus enfermedades que se han enseñado contigo. No, aquí dice, versículo 22, te herirá con tisis. Jehová, el Señor, te herirá con tisis. ¿Quién? ¿Qué es tisis? Tuberculosis que afecta los pulmones. ¿Quién te va a herir? El Señor. No, que el diablo trae todas enfermedades. No, la Escritura dice claramente que el Señor. Fiebre. Tú sabes qué es fiebre ya, ¿no? ¿A cuántos agarra la fiebre? Fiebre es aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal que va acompañado por un aumento de ritmo cardíaco y respiratorio. Esto es de acuerdo con el diccionario. ¿Sí? ¿Por quién viene? El Señor la manda. ¿Por qué? Por causa de tu desobediencia. ¿Sí? O sea, quiero que entiendas, porque en realidad es importante que tú sepas que las consecuencias de tu desobediencia tú las estás viendo durante tu día, tu cuerpo las está teniendo. ¿No has leído que la palabra del Señor es medicina a tus huesos? ¿Qué? ¿Nada más cuando la lees? No, pueblo, cuando la crees y la obedeces. Cuando tú crees la palabra y obedeces la palabra, es medicina a tus huesos. Entiende bien ese asunto. No, pero Jesús me libró de todas esas maldiciones. ¿Qué significa que Jesús te libre de todas esas maldiciones? Bueno, Jesús te libra de las maldiciones, ¿sabes por qué? Porque te libra de la desobediencia. Librándote de la desobediencia, perdonándote todos los pecados y limpiando de todos los pecados, te hace libre de todas esas maldiciones, Él dando por hecho que de ahí para adelante te ibas a permanecer limpio. Entonces, al limpiarte de toda tu maldad, al quitar la maldad, al destruir el viejo hombre, la carne, el diablo, la muerte y todo eso, para que tú no peques más, al destruir el cuerpo de pecado, de esa manera Él te libró de las maldiciones. Pero como tú regresas al lodo y al vómito,
vuelves a recibir las maldiciones de tu desobediencia, rechazando la protección de Cristo. Sí, no son solamente palabras, pueblo, estamos hablando de intenciones del corazón, de forma de vida en realidad. No nada más de que, bueno, pues yo estoy en Cristo y ya estoy libre de todas esas cosas, pero te están viniendo. ¿Cómo es que tú puedes decir que eres libre de todas estas cosas cuando te están viniendo? ¿Sí? O sea, si las estás viendo en tu vida, ¿cómo pues dices que eres libre y tú estás teniendo tuberculosis y estás teniendo fiebre y estás teniendo inflamación? ¿Sí? La inflamación es una parte del cuerpo que se inflamen, reacción que se desencadena en una parte del organismo en los tejidos orgánicos caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de volumen, dolor, sensación y calor, trastornos disfuncionales. ¿Sí? Otra, ardor. ¿Qué es ardor? Sensación de calor que se tiene en el cuerpo. ¿Sí? Ahí lo miras. Las mismas cosas. Parte de la misma fiebre. Sequía. ¿Qué es sequía? ¿Ah? Bueno, puede ser en cuanto a falta de lluvias, falta de revelación, falta de verdad, falta de Dios. ¿Qué falta hoy en día en el pueblo de Dios? Primeramente físicamente. Si tú te fijas la sequía, hablando sequía aquí en la tierra, falta de lluvias, tú lo miras por todos lados. Hay bastante. ¿Y qué dicen los meteorólogos? Es el clima, el niño. O le echan la culpa a la madre naturaleza. No, pueblo. Cuando tú miras las sequías en el mundo, es por causa de la maldad de las naciones. Por eso hay muchos lugares donde reciben sequías bastante, por causa de su propia maldad. Si lo ponemos en el mundo espiritual, tus campos secos. Yo miré, cuando primero empezaba, yo miraba la tierra árida, seca, y agarraba la tierra árida y la levantaba como si fuera un manto, para que todo eso se quitara y empezara a frotar lo nuevo, lo fresco. Pero todas estas son causas de la misma desobediencia. Porque es importante, si Jesús te santifica, te hace perfecto, tú tienes que mantener esa perfección que Él te dio. Y en cuanto a perfección hablando, pueblo, está por los suelos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tú no crees que se tiene que ser perfecto, y como no hay nadie perfecto, pues también te entregas a la imperfección. Pues también vas a recibir los males de tu desobediencia, de tu rebeldía. Seguimos para que veas. Calamidad. ¿Qué es calamidad? El Señor había dicho: no tendrán temor a destrucción repentina, ¿no? Calamidad, desgracia, adversidad o infortunio colectivos. Hoy en día les vienen desgracias. ¿Y qué dicen? El diablo. Dios es misericordioso y ocasiona que sus vidas no se pierdan, porque si se pierden, se van al infierno. Les trae desgracias y le dice, como a Jacob, permite que las desgracias por su rebeldía les vengan, perdona a este Job, por su rebeldía les vengan las desgracias como a él le vinieron, y el Señor le dijo al malo, no toques su alma. Hoy en día, por causa de la desobediencia, les vienen desgracias, calamidades. ¿Sí? Pero no se mueren, son librados. Porque Dios es bueno, son librados. Y que dicen, gracias Señor, Dios protege a sus hijos. Ni siquiera se están dando cuenta ni se detienen a pensar por qué razón les vienen las calamidades, porque dan por hecho, el diablo anda suelto y anda metiendo su cola por todos lados. No te detienes a pensar, sí, como dijo Job, voy a recibir de Dios únicamente lo bueno y no lo malo. Lo bueno y lo malo, pueblo, quiero que sepas que vienen de Dios. El malo no tiene paquete aquí. Dios está tratando con los hombres duramente por causa de su rebeldía. Sin embargo, estos les vienen calamidades y luego oran y salen y todo eso, y luego dicen gracias, el Señor se glorificó, y nunca reconocen su pecado.
porque Dios es bueno y trae las calamidades, pero libra a los hombres de sus cuerpos físicos, los libra, se dan por bendecidos cuando no están viendo que la calamidad te vino por causa de tu desobediencia. Y si no fuese así, entonces Dios sería mentiroso, porque dice que el Señor traerá calamidad repentina. ¿Sí? Calamidad repentina. Eso es para que mires, para que te des cuenta. Y con añublo. O sea, ¿qué pasa? Añublo es como palidez, como asusto, como cuando te pones asustado o te asustas y te quedas pálido por el impacto que recibiste de la calamidad. De ese tipo de calamidades todavía, ¿sí? ¿Para qué? Porque estás viviendo en desobediencia mientras dices que sigues al Señor. Y te voy a decir una cosa, pueblo. Si algo malo te viene, pregúntate qué hiciste mal. No le eches la culpa al diablo. ¿Sí? Pregúntate en qué estás desobedeciendo. Porque los cristianos, los predicadores tuyos, te quitaron los ojos de las calamidades para que tú te dieras cuenta que hiciste mal. Es como cuando tu hijo hace mal y lo castigas. ¿Quién de ustedes castiga o corrige a su hijo simplemente porque se está portando bien? Sin embargo, Dios al que ama corrige y castiga. Por lo tanto, de hecho, me he encontrado gente que dicen que Dios no castiga. Tan errados andan. Fíjate, te han predicado que el malo anda haciendo todo. Ahorita los cristianos ven al diablo como que anda haciendo y destruyendo. No, todas esas cosas que tú ves en la tierra que están pasando, Dios las está haciendo para llamar la atención de sus hijos. Pero como sus hijos le echaron la culpa al diablo y miran su propia forma de vida buena y le echan la culpa al diablo que se está ensañando con ellos, jamás se dan por enterados que todas esas cosas están viniendo por causa de su propia rebeldía. Son rebeldes y todo, pero le echan la culpa al diablo. No, el diablo, hermano, aquí, el diablo allá, el diablo por este lado, el diablo por el lado izquierdo, el diablo por todos lados. Pero no se fijan que todas esas cosas le están viniendo por causa de su desobediencia. Pero Cristo me salvó. Sí, Cristo salva de todas esas calamidades. ¿Por medio de qué? De la limpieza de pecado y dándote espíritu obediente y fiel para que tú seas obediente y fiel y ya no te vengan más. Le dijo a la señora adúltera, ahora vete y no peques más. ¿Te salvaron de estas apedreadas? Ten cuidado, no sea que no vaya a haber salvación en otra. A mí nunca sabes, la calamidad repentina. Vienen muchos, reciben calamidades, pero así de repente, de la nada, todo está bien y ¡pum! ¿Pero por qué? Los hombres luego se preguntan, ¿por qué a mí, Señor? ¿Cómo que por qué a ti? Fíjate tu desobediencia, fíjate la forma de conducirte, fíjate tus caminos, ve las acciones, ve tu forma de conducta. No cuestiones al Padre, ¿por qué a mí, Señor? Hacen mal y todavía se creen muy santos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Porque te estás portando mal, porque estás siendo desobediente y rebelde. ¿Por qué más? A ver. Añublo, te perseguirán hasta que perezcas. ¿Ves? Ahora, estas cosas ya están escritas. El Señor las habló mucho tiempo atrás y su palabra no puede ser quebrantada. Cualquiera que vaya en contra de esa palabra le van a caer las calamidades de su desobediencia. Eso es importante. Dios no puede cambiar lo que ya dijo. Como te dije antes, los hombres cambiaron, le pusieron letras antiguo pacto y nuevo pacto a la palabra de Dios y las separaron. No, la palabra de Dios es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola. Sí hay dos pactos, pero eso no significa que ya el libro del Antiguo Testamento, como le ponen, ya no lo vamos a considerar como parte de. Claro que sí, porque la palabra Jesús es uno solo desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, no estamos hablando de que pues está Cristo dividido o algo parecido. Entonces, se entiende bien estas cosas. Y miren su propia forma de conducta cuando te vengan las cosas en lugar de estar echando la culpa al diablo. El diablo, como te dije el otro día, incluso leí un versículo en el libro de Juan que fue quitado de este mundo y fue destruido. En el libro de Hebreos también enseña. El diablo ahorita sabrá Dios dónde lo tiene. Pero en cuanto a la maldad en la tierra, es hecha por los hombres y las consecuencias de la tierra es por la desobediencia de los hombres. ¿Sí? ¿A poco el diablo anda haciendo maldades? No. Los hombres son los que adulteran, los que codician, los que matan, los que avientan bombas, los que se pelean unos con otros. Son los hombres por sus deseos personales.
¿sí? Fíjate. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de hierro. Otra vez, se cierran todas las puertas. Cuando se te empiezan a cerrar las puertas, cuando no cae lluvia, cuando no estás siendo bendecido, es por algo. Ahora, hay un asuntito que los hombres hacen. Los hombres se dan regalos entre ellos y piensan que esas son las bendiciones de Dios. El Señor te dará lluvia. Dará el Señor lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El otro día estaba mirando, por ejemplo, ustedes saben que hay muchos volcanes. Cuando uno de esos explota, cae mucha ceniza del cielo. Destruye todo lo que donde cae. Así que ya saben por qué están pasando esas cosas. Por causa de la misma desobediencia. Versículo 25. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Quiénes son tus enemigos, pueblo? ¿Contra quién tienes lucha? Principados, potestades, las huestes celestes, todo eso, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Pero qué haces? Fíjate, esto es lo curioso. Caminas en desobediencia, te vas para la congregación, los pastores te dicen vamos a guerrear. Te vas a guerrear, como ellos le dicen guerrear. ¿Ok? Te vas a guerrear. Todo esto cuando tú estás practicando la desobediencia te vas a guerrear. Te pones a orar y a clamar como los profetas de Baal. Grite y grite y grite y grite y grite. Para hacer destrucción a las potestades. Te voy a decir un secreto, pueblo. ¿Cómo se vence el mal? Si nosotros tenemos lucha contra potestades, principados y las huestes de los aires de maldad que reinan en las regiones celestes, ¿cómo vencemos a todos esos espíritus? Guerreando como dicen tus predicadores. No, pueblo. El maestro dijo, venced con el bien al mal. Guerrean equivocadamente. Haz lo bueno, pueblo, ama a tu prójimo, sé misericordioso, habla la verdad, sé justo, íntegro, recto, puro. De esa manera vences las regiones celestes, los principados y toda la maldad, haciendo lo bueno. Sí. ¿Quién te enseñó a guerrear en oraciones, grite y grite y grite, con maldad en tu corazón? El diablo carcajeándose. Porque el diablo no se vence por medio de ese método. Lo malo se vence con lo bueno. Haciendo lo bueno es como se vence el mal. ¿Ves? Aprende algo, pueblo, y cambia tu forma de conducta. Deja de andar guerreando, aventando montones de palabras para los aires. Cuando tu corazón está malo, tú puedes gritar como trompeta, pero no tienen poder sobre tu enemigo tus palabras, porque el enemigo habita en tu corazón. Te estás peleando con el diablo, entre comillas, contra las regiones y lo reprendes y le dicen algunos hasta lo maldicen y se refieren a él con insultos. Imagínate, se refieren con insultos al diablo y piensan que están guerreando y no se dan cuenta que al hablar insultos contra el diablo les es pecado y piensan que están guerreando. Si el ángel no se atrevió a proferir maldición cuando disputaba por el cuerpo de Moisés con el diablo, ahora estos contumaces hablan palabras, le dicen al diablo aquí y allá, y qué es esto y qué el otro, y se refieren al diablo con insultos, pues ya les ganó. Están en sus famosas oraciones bien grandes y ya les ganó. Oraciones así bien poderosas con insultos y se sienten que están echándose al diablo. Ya los ganó porque los hizo pecar aún en sus oraciones, dando testimonio que en sus corazones hay maldad. Venced con el bien al mal. Entonces, por la causa de la desobediencia es que tus enemigos te derrotan. Tú no eres derrotado
por el diablo cuando tú no estás orando. Tú eres derrotado por el diablo cuando tú no haces lo bueno. Cada vez que tú no haces lo bueno, te derrotan. Ahora se cumple entonces el versículo 25. El Señor te ha entregado a tus enemigos. ¿Por qué? No puedes vencer ni una pequeña mentira piadosa. No puedes vencer ni un pequeño pensamiento en el corazón. No puedes vencer ni un pequeño deseo carnal en el corazón. Y luego andas guerreando, echando fuera demonios y todo ese asunto. Pueblo, la neta, acá entre nos, ¿así quieres vivir tu vida cristiana? Ponte a hacer lo bueno, obedece los mandamientos de Dios. Sí, obedece su palabra. Así se vence lo malo. Cada vez que tu prójimo haga lo bueno, el Señor Jesús, cada vez que tu prójimo te haga lo malo, amontónale ascuas de fuego sobre su cabeza. Hazle bien. Pero si el prójimo te hace malo y tú le haces malo, son iguales. Son iguales. O sea, tú no puedes decir que hay diferencia. Es el mismo problema. Están siendo gobernados por sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? La mentira, la codicia, la envidia, los pleitos, las blasfemias. Todas esas cosas son vencibles con acciones justas. Las acciones justas que tú te rehusas a practicar. Cuando estoy hablando de mandamiento, estoy hablando que abres la verdad, que seas misericordioso, que seas justo. ¿Qué? ¿A poco esos mandamientos no los tienes que cumplir porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? Si todo mundo sabe en el corazón que todas esas cosas tienes que hacerlas. Sí, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien los espante. ¿No se han dado cuenta cómo los malos los devoran? ¿No te has dado cuenta cómo te tragan? ¿No te has dado cuenta que cuando pecas, tu corazón se siente vacío, frustrado, enojado, malhumorado? Te están devorando las aves de los cielos, están haciendo de ti un festín porque no te concentras en obedecer. El pecado no trae paz. Por lo tanto, te aconsejo, pueblo, que seas sabio. Te lo aconsejo, sé sabio y no te excuses diciendo, no, estas cosas no van a venir. Sí van a venir, porque Jesús ciertamente te libra de la maldición de la ley, pero cuando tú te permaneces, ¿cómo te libra? Te lo repito, te santifica, te justifica y te hace perfecto. De esa manera te libra de la maldición de la ley, porque el castigo que tú merecías por causa de perdonarte los pecados, te fue quitado. Pero si tú merecías castigo por causa de tus pecados, y por la limpieza que te dio te fueron quitados los pecados y el castigo, y si después de limpiado regresas al vómito, ¿tú crees, si antes de ser limpiado merecías castigo, después de haber sido limpiado, tú crees que mereces castigo? El Señor lo dijo de esta manera: si en los días antiguos, a la voz de 2 o 3 testigos en la ley de Moisés, una persona moría a pedradas, ¿cuánto más ahora los que pisotearen la sangre del pacto eterno? La sangre de Cristo. ¿Quiénes son los que pisotean la sangre de Cristo? Los que fueron limpiados por la sangre de Cristo y se regresan a la inmundicia. Estos están pisoteando la sangre de Cristo. Que no hay más que una terrible expectación de juicio. Lo puedes leer en Hebreos. ¿Sí? No es un juego. O haces las cosas bien o te vas a quemar y a amontonar condenación sobre ti en el infierno, simplemente por pusilánime y cobarde e incrédulo. Y por no creer la palabra del Señor, porque si Cristo te libró de la maldición de la ley por medio de la santificación, la justificación y haberte hecho perfecto por la limpieza de tus pecados en su sangre, los cuales tus pecados merecían castigo, ahora que estás en Cristo ya no crees que mereces castigo porque estás en Cristo, cuando las mismas cosas que hacías antes las estás haciendo ahora. Las cosas que antes merecían castigo, ahora crees que no merecen castigo. ¿Tan ciego estás? Despierta ya y convierte de tus malos caminos a Dios. Arrepiéntete de todo corazón, bautízate en su nombre y conviértete. No, convertirse es no volver a pecar más. No volver al vómito, no regresar al lodo. Eso es una persona convertida. Los que regresan son incrédulos, son cobardes, son pusilánimes. La paz y la gracia, pueblo, del Señor Jesús sea contigo. Esto fue
Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.